como María, se embelesó oyendo a Jesús. Pasado unos meses, María tenía un perfume de nardo de gran precio, 300 denarios. El salario de un jornalero en un año. Era un gran precio. Y de estar ella embelesada, no se dio cuenta que estaba encontrando un lugar para el Salvador de los cielos, desde el cielo, el Salvador del cielo, para el Hijo de Dios. Ella no sabía que el Salvador estaba hallando en ella un lugar de primera. Pero ella le estaba dando al Salvador lo mejor de ella. El Señor Jesús lo dijo y dijo, ella se llevó la mejor parte. Bien, al oír a David que no pasó la vida fácil, ¿qué fue lo que dijo? De repente se me olvida el primer versículo. ¿Cómo que dijo, hermano Héctor? Acuérdate de quién. No estaba el hermano Carlos. ¿Qué fue lo que dijo el primer versículo? Acuérdate de quién. Acuérdate de David. ¿Y de qué más le dijo? Acuérdate de esto otro. ¿Qué cosa era? Y de toda su aflicción. Oiga bien, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que estaba declarando David? Le dijo, Señor, te acuerdas de mí y de toda mi angustia y de toda mi aflicción y de todo lo que he pasado. Pero ¿cuál era la disposición que tenía David? Dijo, yo no entraré en mi casa, yo no me subiré a mi cama, yo no le daré lugar a la pereza hasta que no encuentre un lugar para mi Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? No, María, ¿qué estaba haciendo María Magdalena? María estaba embelesada y no se daba cuenta que se estaba formando Dios en su corazón, en su alma y en su espíritu. Y llegó a ser el Señor supremo de su vida, que no le importó un perfume de 300 denarios para derramarlo a los pies de Jesús. David dijo, yo voy a trabajar, no voy a dar descanso, yo voy a empujar, yo lo voy a hacer, yo voy a pensar, yo voy a sentir, yo voy a enfocarme todos los días hasta que yo le halle un lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores en este templo. Se escribió eso cuando el templo era físico. No, en ese tiempo no había el templo todavía. Solo David quería poner una enramada, un lugar bonito donde meter el arca. Pero luego pasó y se estableció el templo, de donde el Señor Jesús sacó a los cambistas. Cuando se construyó ese templo, y dijo el Señor, ahí va a estar mi nombre, en ese templo. Pero luego el hombre metió ladrones. ¿Y a dónde metió los ladrones? ¿Habían ladrones en los aposentos del templo? No. ¿Quiénes eran los ladrones? Los que estaban administrando ese templo. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quién lo designó? ¿Lo designó usted, Juanita? ¿Fue su decisión? No, ¿y la casa de oración que es usted fue la decisión suya o fue una decisión del Todopoderoso? Y dijo, ahora mi casa será llamada una casa de oración. ¿Y por qué dijo una casa de oración? ¿Acaso Dios quiere que este lugar esté abierto todos los días para que usted pase noche y día orando? Se volvería en los primeros 3 días. ¿Qué está hablando Dios de la casa de oración? Oración es esa comunión, oración es esa relación. Entonces, si todos los días, si yo fuera ladrón y todos los días y todas las noches pienso en el robo, entonces mi casa es una casa de robo, una casa de ladrones.
La casa de oración es cuando el Espíritu Santo llegó y golpeó y dijo: me abren la puerta para entrar y cenar con ustedes allá adentro, cenar contigo allá adentro. Somos el templo del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? En el tiempo de Ananías y Zafira se dijo que se podía dar una ofensa al Padre y una ofensa al Hijo, pero al Espíritu Santo no se podía ofender, porque no se podía perdonar ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ahora el templo, el lugar para Dios, somos nosotros. Somos un templo destinado por Dios, de tal manera que tendríamos que hacer un mayor esfuerzo que David, porque David estaba él desesperado. Dijo: yo no me iré a mi casa, yo no me meteré en la cama, no le voy a dar pereza a mi ser, yo voy a trabajar día y noche hasta que le haya un lugar a Dios. Y la gran pregunta está aquí, hermano Héctor: Dios es el ser supremo, sí, ¿verdad? ¿Cómo dice que es ser? Ser supremo. ¿Y supremo qué significa? Como yo casi no fui a la escuela. ¿Y supremo qué significa? Usted me dijo: Dios es el ser supremo. ¿Y supremo qué significa? Que es superior a todo lo que existe. Ok, está por encima de todo lo que existe. Ahora yo le pregunto: ¿Dios es el ser supremo? Sí. ¿Y qué significa supremo? Superior a todo lo que existe. Le quiero preguntar: ¿el ser supremo está en el centro de tu vida? No contestes a eso. ¿Me está escuchando bien? ¿Está el ser supremo en el centro de mi vida o no? Y cuando el ser supremo está en el centro de mi vida, entonces usted me dijo que supremo era, es que se me olvida de repente, supremo era superior a cualquier otro. Eso quiere decir que no hay nada ni nadie más importante. Pero hoy, en este día, en este tiempo, para mucho pueblo del Señor, es, como decíamos el viernes, es un inquilino de tercera categoría. Si tengo tiempo, vengo. Está lloviendo, Mayra, está lloviendo, nos podemos resfriar, no vayamos. Mayra, el cielo está oscuro, mejor no visitemos al otro. ¡Hala! Está bonita la televisión, entonces no vayamos a orar. Pero cuando Él, el ser supremo, el que dijo un día: ustedes van a nacer y se van a morir, van a nacer jovencitillos y van a morirse de viejos, si es que llega viejo, ese ser supremo necesita hallar un lugar en nosotros. Pero ¿qué dijo David? Yo voy a trabajar, digo, ni me voy a mi casa, ni me voy a mi cama, ni le doy pereza a mi vida. Digo: yo voy a buscar a mi Dios de día y de noche. Yo voy a abrir la Biblia y voy a querer tragarme la Biblia. Voy a querer que la Biblia me hable. Yo voy a buscar la necesidad para necesitar al Espíritu Santo, porque es el único guía, es el único ayudador, es el único consolador, es el único que revela las cosas de Dios al hombre, a la iglesia. Por lo tanto, yo lo voy a buscar sin descanso. Pero ¿qué hacemos? Le iba a preguntar a hermano Héctor: ¿qué hace usted para buscar a Dios cuando regresa a su casa? ¿Qué hacemos, hermano Roberto? ¿Qué hacemos, Sonia? ¿Qué hacemos, Juanita? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos todos para buscar a Dios y que se forme como el Señor de los señores en nuestra vida? Decíamos que María no se dio cuenta que Jesús se iba formando como el Señor de la vida en ella. De repente nos pusimos a jalar con alguien, nos pusimos de novio con alguien. No pensamos que un día, debido a la relación continua, es ahora que hay los teléfonos, no dejamos dormir ni a los suegros de tanto. Apáguese el teléfono, niña. Porque están chateando con la otra persona, y esa otra persona se va formando y se va formando y se va formando y va hallando un lugar el más importante, de tal manera que se van con el que la estaba chateando. Y voy a decir esto, pero no se ponga a reír. Los teléfonos ahora son señores en el corazón de la gente. Señores. ¿Y por qué cree que llegaron a ser señores? ¿No ve que cuando se descompone el teléfono: mamá, se me descompuso el teléfono, y cómo voy a ir a la universidad, cómo voy a ir a la escuela, y si me roban, y si me asaltan? Y toda la vida la vieja mamá nunca tuvo un teléfono
teléfono y nunca tuvo problema, pero hoy somos esclavos. El teléfono se hizo Señor y Señor y Señor de la gente, al punto que hasta las viejas, perdónenme, y hasta los viejos, perdónenme, iba a decir esto, chateando, nunca aprendieron a escribir en una máquina de escribir, y ahora son expertos, miren, expertos, casi no saben ni leer, lo ponen al revés la ortografía, pero son expertos, no se pongan a reír. Lo que estoy diciendo, el teléfono se hizo Señor porque no pueden vivir sin él. Si tomáramos la determinación de David, la determinación de David es: yo no voy a darme descanso hasta que Dios haya un lugar. Y si dijéramos nosotros: yo no me voy a dar un descanso para nada hasta que Jesucristo esté formado en mí como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Usted sabe eso? Entonces procuraríamos venir el lunes y hacer contacto con Dios, y el martes también, y el miércoles también, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y la noche, en el día, no importa cómo, solo pensando. Cuando nosotros estamos pensando en un hombre todos los días, a toda hora, ¿qué resulta? Puede ser evangélica. ¿Y qué resulta? No importa que sea evangélica, pensó tanto, soñó tanto, habló tanto, miró tanto, que se dejó poner un muchachito. En contra de la regla de la Biblia, en contra del que dirá la gente. Pero como se formó como un gran Señor, y lo mismo los hombres y lo mismo las mujeres. ¿Me están escuchando bien, hermano? Pero, ¿por qué no asumimos el compromiso de David? Que a pesar de la enorme aflicción, usted nunca se ha babiado para hacerse pasar por loco, para que no lo maten. Pero David sí, nunca ha sido tan perseguido como David. Pero con todo y eso, él sabía quién es el Rey de Israel, quién es el fuerte de Jacob. Él lo sabía. Y al saberlo, él entonces dijo: yo no me voy a descansar hasta que él haya un lugar, hasta que yo haya un lugar para él. Digo, hasta que yo haya un lugar para él. Carlos, si tú te decides con esta fuerza de David a encontrar un lugar para tu Señor en tu vida, yo te aseguro que ni tu madre, ni tus hijos, ni tu mujer, ni el mundo, ni tu propia vida separarán a Cristo de ti. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podría separar del amor de Dios. ¿Están oyendo bien? Pero hoy los evangélicos que estamos aquí debemos renunciar a la mediocridad en la relación con Dios. Si la relación con alguien es mediocre, ¿cómo estará formado ese hombre, esa persona, o ese hombre o esa mujer en mí? Ese hombre, amigo o novio o quien sea. Si mediocremente nos relacionamos con él, mediocremente va a estar en nosotros. Pero, ¿verdad que no te gusta que te hablen de tu mujer? ¿Qué diría usted, Héctor, si yo le hablo de su mujer, y que su mujer es hipócrita, que se pone colorada? No, solo es un ejemplo. Su mujer es hipócrita, se pone colorado, y aunque él me respeta, él va a estar colorado porque le estoy hablando de la mujer que está formada como reina en su corazón. Pero si no fuera así, si no estuviera formada como reina en el corazón, cualquiera le puede hablar mal de ella y él va a decir: bueno, pues ya ni modo, si me salió hipócrita, me salió mentirosa. ¿Me estoy oyendo bien? Pero en el principio, hace unos 40 años para atrás, usted quería pelear con alguien que no quería pelear con usted, quería pelear con alguien, dígale tu madre. Cuando usted decía tu madre, es que no había otra razón para agarrarse con todo lo que tenía, porque le digo su madre, porque su madre estaba formada como el ser supremo en la vida de un hijo. ¿Me está escuchando, hermano? Pero hoy nos dicen: ¿has entrenado? ¿No he escuchado eso? Y ya no reaccionan los muchachos porque su madre ya no es la reina sagrada en el corazón del hijo.
Entonces, de igual manera, Jesucristo el Salvador, como no es el Señor de los señores en mi vida, entonces yo puedo ver a una muchacha de la iglesia de vestido chingo y no tener celo de Dios por ella. Y puedo ver a un pastor descarriado y no tener celo de Dios por ese hombre. Y yo puedo ver que la iglesia se levanta a orinar a cada rato, ni en su casa lo hace, y yo voy a sentir celo de Dios por ella. ¿Está escuchando? Cuando Dios es tu Señor, entonces te vas a dar cuenta que ese pinche peso que das a la hora de la ofrenda, y no estoy buscando dinero de la iglesia, y ustedes lo saben, ese pinche peso, ¿cómo se lo van a dar un pinche peso? ¿A quién se le dan los pinches pesos, Juanita? ¿A quién se le dan los pinches pesos? Ayúdeme, Juanita. ¿A quién se le dan los pinches pesos, Gerardo? A ver, ¿a quién se le dan los pinches pesos, Álvaro Murillo? A los mendigos, a los de la calle, a los que están ahí. Saca el pesito y a veces le damos 5 porque tenemos compasión. Pobrecito el muchacho, le voy a dar 5. Y en la iglesia, el pinche peso. El pinche peso. ¿Sabe por qué? Dios no es el Señor de tu corazón. Porque si lo entendiéramos, necesitamos trabajar de día y de noche. Margina, ¿sabe cómo se logra que alguien ocupe mis pensamientos y mi sentimiento y mi razón y mi conducta, la norma? Que yo piense, sienta y viva para esa persona todos los días. Pero con la novia, ¿cómo hablamos? ¿Por aquí, con estas letras? ¿O hablamos con palabras? Y con Dios, la oración es para hablar con nuestras palabras y decirle al Señor: Señor, figúrese que yo siento que no lo quiero tanto, pero yo necesito amarlo más allá de todos mis límites, porque yo amo más los billullos, Señor, amo más los billetes. Si me ofrecen un trabajo el domingo, yo lo dejo a aquel hermano que han dejado el trabajo los domingos y no prefieren congregarse y irse a hacer un trabajito el domingo para comer frijoles, y se les olvidó que lo comen por aquí, les sale por allá y se perdió el dinero. Pero todo lo que se come en el espíritu no se va a la letrina ni se pierde, sino que es un ahorro para el día de la redención. Es un ahorro para la vida eterna. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que es justo que nosotros tengamos a Dios como inquilino de tercera categoría en nuestra casa, en el templo? ¿Usted cree que el que nos dio la vida, pero como... Levante la mano alguna hija aquí, por favor. Hija. Usted no es hija de alguien. No, bueno, pues yo pregunto hija. Si marido usted no es hija, está su mamá cerquita y ya viendo con el ojo. Bueno, estaba viendo con el ojo porque usted no levantaba la mano. ¿Hay alguna hija aquí que su madre es despreciada? ¿Sabe por qué? Porque no ha pensado que esa mujer, es verdad que con gusto la hizo, pero después de los 9 meses cargándola, y después tuvo que llorar pariéndola, y después tuvo que limpiarla, cuidarla, darle de comer, desvelarse con usted, estar en el hospital, comprarle su ropita, y mandarla a la escuela. No la dejó yegüita, la mandó a la escuela. Y se nos olvidó. Por eso la madre es despreciada. ¿Me está escuchando bien? Pero ahora le quiero preguntar del Rey del cielo, el Señor de los señores, ¿quién te dio esos brazotes fuertes que tienes, Roberto? No me quito de aquí hasta que no me diga, porque me voy a quedar como el chapulín. ¿Quién le dio esos brazotes fuertes? ¿Y quién le dio esa cabeza para pensar? ¿Y quién le dio la energía y las ganas que tiene y esas piernas fuertes y ese cuerpo fuerte? Se lo dio el Altísimo. ¿Y usted qué le está dando al Señor? Dijo la Biblia: denle a César lo que es de César. ¿Y qué cosa es lo de César? ¿Tiene que pensar? No se lo voy a decir ahora.
y dele a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué cosa es de Dios? ¿Qué cosa es lo de Dios? Yo soy de Dios. Fui creado por la mano de Dios y por el Espíritu de Jehová, y todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo al Señor. Por lo tanto, Él debería de ser para mí el ser supremo y debería encontrar en mí el mejor lugar para el Señor de los hebreos. ¿Están oyendo? ¿No están oyendo o no están oyendo? Si no, me doy otro tiempo. Hermanos, necesitamos comenzar a pensar que la iglesia que se va al cielo, Ramiro, es gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santa y perfecta. Esa es la iglesia que se va al cielo. A ver, Marjorie. Es la iglesia que se va al cielo. Esa iglesia. Estamos a punto de irnos. Estamos a punto de irnos, sí. ¿Quién sabe si alguno de nosotros mañana va a estar velándose? Estamos a punto de irnos. El Señor viene pronto. Dios está hablando a la gente. Me contó alguien que Dios le habló y lo levantó y le dijo: yo ya vengo. Dios está hablándole a la gente, porque Dios en su inmenso amor no quiere que nadie se quede. Entonces la iglesia tiene que prepararse. Y la iglesia ciega debe dejar de ser ciega. Y la sorda debe dejar de ser sorda, y la ignorante debe dejar de ser ignorante, y el que no ve debe dejar de ser ciego. Debe mirar cuánto tiempo te queda amar sobre la tierra, y que necesitas un posgrado, una maestría, un doctorado. Porque el triunfo de los hombres está en cuántos títulos tengamos, o el triunfo de la iglesia está en cuánto logremos ver y en cuánto podamos tener a Dios como el Señor de los señores en el corazón. ¿Por qué no están aquí el resto de la iglesia? ¿Y por qué están aquí los que están sentados? A veces estamos sentados por la costumbre, pero esto es como el matrimonio. La costumbre puede ser de 50 años. Estamos acostumbrados. ¿Y cómo voy a dormir con este si estoy acostumbrado? Yo estoy acostumbrado a mis loros. Si uno de mis loros se va, yo no duermo en la noche. Pero una cosa es costumbre y otra cosa es vida. El cristianismo debe ser vida, y para demostrar fidelidad, honestidad, integridad, para demostrar perfección y santidad, y que el diablo no nos contamine, necesitamos que Dios sea el rey de nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa el rey? ¿Alguna vez has tenido un rey en tu vida natural? Me voy a quedar así hasta que me digan. Gracias a Dios no vino el marido, porque espero que me diga: ¡mi marido! ¿Alguna vez has tenido una reina en tu vida, Ramiro? Ajá. Yo conozco a un hombre que se casó con una mujer y se convirtió en reina. Estaba en peligro la patria, la vida estaba en peligro de él, y dejó una nación segura para regresarse, porque la reina estaba en peligro también. ¿Se dio cuenta de qué seríamos capaces? ¿De qué era capaz David? Hermano mío, ¿de qué era capaz David? Después de decir: yo no daré descanso a nada hasta que yo haya un lugar para mi Dios. ¿De qué era capaz David? ¿Y de qué fue capaz Dios de hablar, para hablar de David? Digo, es un hombre conforme a mi corazón. Y dijo las misericordias eternas a David. Dios hablaba de David como uno de los grandes hombres de la historia, y Dios le dijo: te daré un nombre como de los grandes de la tierra. ¿Por qué? Porque para David Dios era el ser supremo. Pero si lo cambiamos a Dios por un puesto, y si lo cambiamos por el mercado, y si lo cambiamos por las mentiras, el egoísmo, la envidia, el chisme, y si lo cambiamos por la pereza, y si lo cambiamos por la televisión, y si lo cambiamos por cualquier cosa, dígame, ¿será que Dios sacará la cara por nosotros? Necesitamos trabajar. Hay que subir al monte, dijo Ageo. Suban al monte, busquen madera y reedifiquen el templo de su Dios. Porque le dijo: no se me duerman, le dijo: sus casas están bien hechas. ¿Qué cosa es usted? Yo soy licenciada en administración de empresas. Muy bien.
Oh, wow, qué columna. Y tengo un marido del copete. Ah, bueno. Y tengo unos hijos estudiando. Ah, bueno. Y tengo una casa de doble piso. Está bien hecha su casa. Y la casa de Jehová. No, yo estoy hablando de usted como persona mala, sino así como un ejemplo. Y la casa de Dios. Si no tiene tiempo, Xiomarita, de orar lo suficiente, de tal manera que los ojos se le abran, porque ya son las 7 y necesito abrir a las 7, que lo abrimos a las 7 y la gente llega a las 7. Oh, y no hay tiempo para leer la Biblia porque necesito hacer cuenta cuánto hemos vendido para ver cómo vamos proyectándonos y cuál va a ser la proyección del éxito financiero. ¿Están oyendo bien? Pero dijimos de la Xiomarita y de los haraganes que están en la hamaca de su casa, que todavía no la han lavado y están pasando el día sin pensar. ¿Están oyendo bien? Necesitamos subir al monte. Pero ¿sabe lo que significa? ¿Qué es lo que dice Ageo? Dijo subir al monte. ¿Qué significa subir al monte, Lisbeth? La palabra subir. ¿Qué te gustaría más, Sonia? ¿Subir o bajar? ¿Subir? Oh, no sabe lo que digo. ¿Qué le gustaría? Subir. Y entonces tenemos que comenzar a ministrar el templo del Espíritu Santo, la casa de oración. Y cuando eso se logre, ok, habremos logrado salir al exterior a influenciar a los demás. Vuelvo y repito, no quiero quitar esto porque quiero que Patricia me entienda bien. Vuelvo y repito, nosotros somos una iglesia que tiene la facultad de hablar con miles de pastores y que miles de pastores le pongan atención. Yo estoy aquí hablando con ustedes, yo los puedo influenciar porque hay pastores políticos y la congregación es política. Hay pastores con la doctrina de la prosperidad y la congregación es la doctrina de la prosperidad. Si el pastor es cerrado, como cuadrado, entonces la congregación es la misma. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los pastores. Los pastores tienen la posibilidad de hablar con sus congregaciones. Hermano, es un don maravilloso. ¿No cree, Juanita, que estamos privilegiados? Nosotros estamos privilegiados. Yo puedo hablar aquí 4 horas con los pastores y ellos recibieron. Algunos se van bravos y como algunos de Mahanaim que dijeron, yo me quería ir de Mahanaim porque no aguantaba, pero el Espíritu me dijo, ahí es tu potrero, ahí tienes que estar. Lo mismo pasa con algunos pastores que no soportan la palabra del Señor, ¿me entienden? Pero al final están ahí. Tenemos un privilegio, el privilegio de que ellos pueden oírnos a este ministerio. Por lo tanto, los que participen en este ministerio tendrán que ser hombres y mujeres con los cuales Dios pueda contar. ¿Y cómo Dios puede contar? Vamos a armar una maquinaria como de reloj, así, de tal manera que todo funcione perfecto, todo va a funcionar perfecto. Entonces, la agujita chiquita, flaquita, no tiene que quebrarse en el empuje, porque la están moviendo otros engranajes para que la agujita chiquita siga caminando. ¿Entendieron el mensaje, hermano? ¿Sí lo entendieron? Entonces, mañana es lunes y mañana yo los invito a todos ustedes a venir a la oración. Entonces, pasado mañana es martes y hay que venir al ayuno con los pastores. Pasado mañana estoy con los pastores aquí, el lunes próximo, ¿cuándo que estoy? El próximo lunes es 4, estoy en Rivas haciendo las mismas propuestas. Ya somos favorecidos. ¿A qué nos puso el Señor? A abrir los ojos de los que no ven. ¿A qué nos puso el Señor? A despertar a los que están dormidos. ¿No cree que es una gran bendición? Siendo que se acerca la venida del Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben que se acerca la venida del Señor? ¿Oyeron que un huracán llegó a México, lo huelió la costa y después se devolvió? ¿No se ha preguntado por qué? ¿No se ha preguntado y por qué los
los científicos ya sabían que iba a llegar a la costa de México, iba a hueler la tierra y se iba a devolver. ¿No se han preguntado por qué? Dicen que en Canadá, en Alaska y en los Estados Unidos y en Europa hay un centro de operaciones del clima, que pueden hacer un terremoto en un lugar, pueden hacer una tormenta, pueden hacer un huracán, mandarlo, quitarlo, todo eso se puede hacer, no se me duerme. Entonces la venida del Señor Jesús se acerca. Xiomara, ¿no sabías eso? Hay que meterse en internet, hay que oír las noticias. En Rusia también hay. Entonces, ¿cómo es posible que un huracán va para allá, huelió la costa y después se devolvió? Cuidado, son ensayos de los científicos. ¿Ok? Termino aquí. Al final, ¿cuánto les gustaría que Dios contara con ellos? ¿Hay alguien aquí? El domingo pasado pasaron un montón. Entre ellos un hombre que creo yo que cuando sea pastor va a ser un gran pastor, Héctor Sevilla. Pero necesita morirse. Ah, pero es bueno, hermano, que ese no sirve para el reino. Necesita morirse. ¿Y quién van a hacer? Van a hacer otro. Pero ese no sirve para el reino. Pero es que buena gente, la señorita dice que no le bostica palabra. Es buen marido. Sí, pero ese no sirve para el reino de los cielos. Se necesita hombres y mujeres obedientes al Dios Altísimo, que le digan: sí, Señor, cuente conmigo. Porque la servidumbre de la vida, mi hermano, es fuerte y Satanás la tiene bien montada sobre los hombres. Muy bien, 132 de los Salmos. Vamos a leer para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hora es la reunión?